Él es digno de ser alabado. Gloria al Señor. Dios es bueno. Vaya abriendo su Biblia esta mañana. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hace 2 domingos estuvimos predicando en el sacrificio que agrada a Dios. El domingo pasado estuvimos predicando. ¿En qué estuvimos predicando? El conocimiento de la palabra para poderle honrar y servir mejor a nuestro Dios. Es importante, hermanos, que vayamos reconociendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar, el tema de esta mañana le hemos titulado Reconociendo mi posición. Porque Dios nos ha posicionado, amén, en posiciones donde nosotros le somos útiles. Ahí donde nosotros le podemos servir conforme a las capacidades que Él nos da, o el talento o el don que Él nos ha dado. Después nosotros lo tenemos que desarrollar o lo tenemos que llevar a mejorar, como en el caso de los talentos, ¿no? Dios entregó los talentos y cada uno pues tuvo que trabajar con ellos para que estos fueran multiplicados, ¿verdad? Entonces, que Dios nos haya llamado para barrer la iglesia, usted no se sienta menos. Que Dios lo llamó para ministrar en el altar acá, para cantar, no se sienta más. Porque Dios le ha dado una posición y esa posición debe de ser honrada. Debe de ser llevada en la mejor manera. El buen servicio que tenemos que entregar al Señor. Amén. Así es que vaya abriendo su Biblia. Le dije, hoy estamos en Mateo capítulo 20. Vamos a leerlo desde el versículo 20 al 28, aunque vamos más a meditar en los versículos del 25 en adelante. Y por ahí vamos a estar tocando otras citas donde vamos a ir desarrollando el tema, pero para que vayamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir esta mañana, leámoslo desde el 20. Le dije reconociendo mi posición. Amén. ¿Lo tiene? Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Oramos y le decimos: Padre Dios, gracias Señor por tu palabra, Dios mío, que tú envías a nuestras vidas esta mañana. Ese alimento, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor, pueda llegar a nuestro ser, Señor, y edifique, restaure, sane, Señor, las mentes, los corazones de cada uno de nosotros. Dios, estamos en este tiempo de honrarte, este tiempo, Dios mío, donde tú nos estás demandando como hijos y como siervos, Señor, lo que tenemos que dar, lo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con perfección, Señor. Pues porque tú has visto algo en nuestras vidas que no estaba funcionando. Y hoy, amado Dios, tu pueblo está recibiendo ese consejo. Hoy, amado Dios, tu pueblo está recibiendo esos cambios en sus vidas a través de tu palabra, Señor, que tú envías a través de los canales que tú utilizas para llevar esa palabra. Amado Dios, utiliza mi vida esta mañana, Señor, en el cual tú vas a fluir para poder llegar a tu pueblo, Señor, pues son tus almas, son tus hijos. Es tu nación, es tu gente, Señor, es tu iglesia, papá, la que tú has lavado con tu sangre. Y tú eres el que les habla, Señor, no es el hombre, eres tú, amado Dios. Y yo someto todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, a la voluntad del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo hablándonos. Te necesitamos, Señor. La iglesia sin ti no avanza, pero contigo, Espíritu de Dios, podemos seguir adelante conquistando lo que tú nos estás demandando, Señor. Este año, amado Dios, nos hemos propuesto, Señor, obedecer lo que el Espíritu dice a nuestras vidas, caminar, avanzar, Señor, volvernos a ese primer amor, a ese tiempo de adoración, de alabanza, a poder escuchar el Espíritu, Señor, cuando nos está corrigiendo, cuando nos está demandando, cuando nos está, Dios mío, enviando, amado Padre. Ahí queremos estar atentos, Dios Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta mañana tú puedas, Dios mío, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Oh bendito Dios, abre los oídos espirituales, prepara el corazón, Señor, para que tu palabra pueda ser sembrada, amado Dios, en tierra buena, fértil, limpia, Señor, y pueda dar fruto a su tiempo, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Gloria al Señor. Meditaba en esta palabra y me llevaba a entender algunas cosas que nosotros debemos de irlas practicando, porque muchas veces anhelamos posiciones o anhelamos tener lo que otros tienen. Amén. Pero no lo anhelamos, hermanos, en una manera santa, sino que lo anhelamos en una manera egoísta o como superioridad. Y entonces esto no es bueno en el cristiano, que usted anhele lo que otra persona tiene, como queriendo decir: yo lo puedo hacer mejor. Que usted anhele lo que aquella persona tiene porque le quiere servir mejor al Señor, gloria a Dios. Pero que si usted lo anhele porque dice: no, lo hubiera hecho mejor, en esa porción yo hubiera predicado mejor. Entonces parece que usted tiene una posición de que la persona que lo está haciendo no lo debería mejor hacerlo. Entonces cuando yo veo esta porción y veo estos dos personajes que según estudios, algunos dicen que la petición era de ellos y enviaron a la mamá. Otros dicen que la mamá quería que sus hijos estuvieran ahí. Pero lo que podemos entender es que anhelaban una posición, querían estar en un lugar.
pero no un lugar, hermanos, para servirle mejor al Señor, sino para que los vieran. Para que, imagínense estar a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino. Reconocen que el Señor es le han reconocido como el Hijo de Dios y que tiene su trono y que se va a sentar en su trono. Y uno quiere estar a la derecha, el otro a la izquierda. Ay, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando para anhelar estas posiciones? Si queremos honra, tenemos que aprender a honrar primero, porque Él honra a los que le honran. Entonces, esto, hermanos, que yo veía acá y decía, wow, está tremendo, porque le dije, las posiciones donde Dios nos pone es donde nosotros tenemos que trabajar. Alguien comparaba, hermanos, la vida del cristiano con la vida del buey. El buey tiene dos opciones: trabaja o sirve de sacrificio, o trabaja y después es sacrificado. Como lo dijo el apóstol Pablo, ya estoy listo para hacer. ¿Por qué? Porque ya había cumplido su llamado, su servicio. Y cuando yo veía esto, decía, es verdad. Porque yo me crié en el campo y pude ver cuando mi padre le sacaba 8, 10 años de trabajo al animal y decía, este animal ya debe de ser sacrificado. Entonces, pero primero tenemos que ver esto: el trabajo, el servicio que tenemos que desempeñar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a honrar ese servicio? ¿Cómo vamos a reconocer, hermano, ese servicio que Dios nos está demandando? Porque tenemos que ser humildes para comenzar a servir de donde Dios nos está comenzando a dar oportunidades de servir dentro del ministerio. No podemos de una sola vez, hermano, saltar hasta arriba. Tenemos que comenzar a honrar el servicio, lo más pequeño que nos den en la iglesia, que vaya al supermercado a comprar, que lave los baños, que limpie las sillas. Hágalo con amor, hágalo con pasión, hágalo con esa gratitud de que Dios le está permitiendo hacerlo. Porque, hermanos, es verdad, usted puede ser un estudioso, usted puede ser un graduado, usted puede tener posiciones allá afuera en lo secular, pero acá es todo diferente. Acá uno es el grande. Acá uno es el que se merece honra. Y de ahí todos somos servidores. Acá Dios es que nos posiciona, y donde nos posiciona es donde nosotros tenemos que trabajar. Tanto así que el que comienza a servir en la iglesia y lo hace con pasión, con amor a Dios, lo hace cantando y lo hace feliz. Y yo me he encontrado personas que están en la cocina, aprovechan el tiempo que están partiendo la cebolla para adorar a Dios. Se les salen las lágrimas, no sé si es por la cebolla, porque están adorando, pero están contentas ahí y prefieren estar ahí que estar ocupando otras posiciones. ¿Por qué? Porque sienten la pasión para hacer ese servicio. Pero hay personas que están en la cocina y dicen, ¿por qué el Señor me trajo acá? A mí no me gusta la cocina. Pues estás pasando por un proceso para que Dios te vaya moldeando todo ese carácter que tenemos equivocado. Entonces, ¿cómo honramos, hermanos, a Dios? ¿Cómo estamos honrando a Dios?
con el servicio que nosotros le estamos dando. Dice que, fíjese, vamos al versículo 25, porque después de todo este discurso que tuvo la madre de estos muchachos, de estos discípulos de Jesús, Jesús le dio una respuesta. Dice, vamos al versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se enojaron estos demás discípulos por la petición que le hace la madre de Santiago o de Jacob y de Juan? ¿Por qué se enojaron? ¿Sintieron celos? ¿Quisieron esa posición? ¿O anhelaban también esa posición? ¿Por qué se enojaron? Porque, o sea, todos, hermanos, sucede, ¿verdad? ¿O no sucede dentro de los ministerios? Cuando a alguien llaman y dice, ¿y por qué lo llamaron a él? ¿Y por qué lo pusieron a él de diácono? ¿Por qué lo pusieron a él de líder? Yo que sé de esa área, ¿por qué no me pusieron a mí? ¿Verdad? No es verdad. A veces, hermanos, nosotros nos vamos creyendo ser la ya sabe, ¿verdad? Ya no se lo digo. Esa divina garza, ¿no? Ellos se molestan, pero vean la respuesta que les da Jesús y le dice, entonces Jesús llamándolo les dijo, vengan. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Verdad? La posición, hermanos. Esta posición que se llega a ejercer por ser grande o por tener una posición debe de tener un gran equilibrio. ¿Por qué usted anhela esa posición? Si Dios no lo ha llamado a esa posición, quizás porque no va a tener ese equilibrio para poder gobernar o para poder llevar a un pueblo conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos, hermano, saber que si Dios no me puso en alto es porque no tengo la capacidad para poder ejercer esa autoridad, porque si no yo voy a abusar de esa autoridad. Me voy a engrandecer, me voy a enaltecer y quizás no estoy en grado de poder ministrar esa posición. Un gobernante debe saber que debe de hacer sus funciones como buenos administradores públicos. Cómo ministrar, hermano, todo lo que son dinero, lo que son posesiones, lo que son materias preciosas de su nación, de su pueblo. Debe de saberlo hacer como es el padre de familia en su casa, que está atento a todos los detalles para que las cosas marchen bien, para que no tenga malgastos. Por eso los jóvenes que se casan o que se acompañan allá afuera y prefieren mejor llevarse a la muchachita para los padres porque no están en grado de mantenerla. O sea, quieren tener una posición que no están en grado todavía de poder ser responsables. Entonces, no, mi hermano, es esto que a veces no podemos anhelar posiciones que todavía Dios no nos considera con capacidades para poder llevar adelante. Mantengamos la posición que Dios nos da. Conforme nosotros seamos fieles en esa posición, Dios va a ir viendo que estamos siendo capacitados para otra posición mejor o más alta.
Pero estas cosas son importantes. Un gobernante debe traer una seguridad, un orden dentro del pueblo. Un pueblo que se sienta protegido por su rey, que se sienta con la provisión necesaria. Pero Jesús está diciendo en el versículo 25: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y si nos vamos en aquel tiempo, hermanos, ellos no habían todavía Ferraris. Así es que usaban esa cosa para que lo llevaban en el hombro, ¿no? O los caballos, carruajes. Y desde ahí ellos veían a los esclavos trabajar. Y si alguien no se inclinaba, pobrecito de él. Si alguien no le honraba con el saludo, si se paraba y lo veía con, ay de él, hermanos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. A qué nivel estamos y cómo es que vamos ejerciendo la posición que Dios nos está dando. El gobernante debe de tener una visión para mejorar el Estado y que el Estado pueda vivir en paz. La posición que ellos están pidiendo, mi hermano, está bastante grande, ¿no? Y el Señor dice: no, yo no les puedo dar esa posición. No está en mí. Aún Jesús les dice: no. Hay cosas que sí las pueden hacer, hay cosas que sí van a sufrir, hay cosas que sí están al alcance de ustedes, pero esto no. Les dijo 26: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Ahora, si porque alcancé una posición alta ya no le voy a servir al Señor. Vámonos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16. Lo vamos a ir leyendo hasta el 22, pero vamos a ir despacio. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció. ¿Qué posición tenía David? Era rey. Estaba ejerciendo una autoridad sobre el pueblo. Pero esta autoridad que David estaba ejerciendo no lo limitaba de reconocer que él necesitaba de Dios y que tenía un rey más alto que él. Pero la posición que tenía la reina, vea cuánto tiene que ver el estado de nuestro corazón. Porque tanto como David, como la esposa de David, Mical, ocupaban una alta posición. Pero David
mantenía su humildad, su posición. En cambio, ella se había engrandecido y orgullecido. Y esto no fue visto bien delante de Dios. Al final lo vamos a estar viendo. Pero ve a David. A él no le interesaba que le dijeran que había deshonrado. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su... ¿Que un rey? ¿Que un pastor? ¿Que un diácono? A veces esas posiciones, hermano, no nos dejan fluir más en la presencia de Dios, porque tenemos que mantener una postura. Al rey David no le importó su postura. El rey David, hermano, se quitó sus ropas reales y comenzó a danzar en medio de su pueblo. ¿Qué le transmitió, según usted, qué le transmitió David al pueblo cuando lo vieron danzar? Si el rey lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si David está danzando delante de Jehová, ¿por qué el pueblo va a guardar una posición? Dancemos todos, alabémosles todos. Pero vea, versículo, el que sigue. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. ¿Y qué hizo? Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. Sacrificar, traer nuestras ofrendas, mantener, hermanos, ese orden que Dios nos demanda. No, porque ya tú no vas a diezmar, no, porque tú ya no vas a ofrendar, no, porque tú ya no vas a venir a los ayunos, no, porque tú no, Señor. Nosotros, los que vamos alcanzando posiciones más altas, son las que debemos de ser ejemplos para otros. Son los que más comprometidos estamos. Para que el pueblo siga un líder, es porque él ve el ejemplo en su líder. Vea, si usted anhela esta posición, mi hermano, ya no le va a quedar tiempo para usted, ya no le va a quedar tiempo para su familia, porque Dios le va demandando y le va demandando más. No es que usted va a tener una posición alta y no va a venir a la iglesia, no, Señor. Las posiciones en el Señor nos llevan a sacrificar y a sacrificar más. Nos vamos ofreciendo más y más y más en sacrificio. David levantó ese holocausto, esa ofrenda de paz, reconociendo que él tenía un Dios poderoso y que él iba a estar en la ciudad, en el lugar donde él le había preparado a esa arca, porque él quería vivir en la presencia de Dios. Hay un orden. Hay un orden de honra. Y es el que debemos de ir entendiendo, conociendo. Versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo en el nombre de Jehová
de los ejércitos. Bendijo el pueblo. David amaba al pueblo. David apreciaba a ese pueblo que Dios le había dado. Los que estaban bajo su gobierno, los que estaban bajo su tutela. Él los protegía, les daba de comer, les daba provisión. Salía y conquistaba los pueblos para tenerlos lejos y que no vinieran a atacar a Israel. Vivía sí, cometió sus errores. Dice que esa vez que no quiso ir a las batallas, se quedó. No dice que se levantó temprano, sino que se levantó tarde. Pero esto lo llevó después, hermano, a humillarse delante de Dios y reconocer su error. Porque somos humanos, cometemos errores. Pero acá vamos viendo cómo David, hermanos, honraba a Dios. Cómo David apreciaba lo que Dios le había dado y que él nunca anheló esa posición. Sabía lo que Dios le había dado, pero él esperó en el tiempo. ¿Sí? Fíjese cómo David honró a Saúl en esperar en que Dios lo quitara de su trono para él sentarse y no abusar. Hoy no, hermanos, como decía nuestro pastor ayer, hoy te están ahí cortándote alrededor porque te quieren botar de donde estás, te quieren destronar. Debemos de guardar esa posición que el Señor nos da. Servir bien en esa posición. Versículo 19. Y dice: y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. ¿Cómo iba a este pueblo? Dice que lo bendijo, ¿verdad? Según usted, ¿cómo vieron esa vez al rey? Dígame usted si esta es la manera en que debe gobernar, o lo que Jesús está diciendo, que los gobernantes ejercen autoridad sobre el pueblo, o como David lo hacía. O sea, David sabía que la posición que Dios le había dado era una posición donde él tenía que cuidar lo que Dios le había puesto alrededor y no aprovecharse de ellos y no vivir de ellos. Porque cuando Dios te elige en esa posición, entonces tú vas a hacer un buen servicio. Pero cuando tú estás anhelando algo porque hay provecho para ti, porque quieres vivir de eso, no, mi hermano, lo del Señor debe de ser cuidado. Dice que les dio pan, un pedazo de tortas, y los envió. Un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno. Yo me imagino, hermanos, que si el siguiente día David le decía a ese pueblo: estamos en guerra, vamos a ir, el pueblo estaba dispuesto a ir. Y yo espero que ustedes estén preparados, porque todo lo que se les está dando de comer, de la palabra de Dios, el día de mañana le decimos: vamos a ir a abrir una hora, y ustedes van a decir: amén, gloria a Dios. Porque ya usted va a estar preparado.
Va a entender a dónde Dios le va a posicionar. Es esa acción de gracia que Él hace. Hoy ya no se da, hermanos. Ya hace unos años me recuerdo que se acercaban hermanos a la cocina, hoy no sé si todavía lo hacen, y decían, yo quisiera dar esta ofrenda para que coman mis hermanos. En agradecimiento, estoy agradecido con Dios, Dios me ha bendecido. También en la secretaría usted se puede acercar y decir, yo quisiera regalar las flores para el Señor del próximo fin de semana. Y usted lleva su dinerito y ellos saben quién es el que está destinado para ir a comprar las flores. Pero cuando usted viene, usted dice, sabe que yo proveí para esas flores, gloria a Dios, ahí están, las compraron. Porque son acciones de gracia. Cuando usted ve a una persona que necesita un plato de comida, usted dice, wow, el Señor a mí me ha bendecido. Va a la cocina y dice, mire, llame a tal hermana y dígale que yo, no le diga que yo, sino que le han pagado un plato de comida. Y que no se sepa quién fue, pero lo importante es que usted se siente agradecido con Dios, porque a usted Dios le ha proveído. David estaba contento, agradecido con Dios, porque la presencia de Dios estaba ahí y por la posición que Dios le había dado. Mantener esa posición, reconocer esa posición. Siga, versículo. Volvió luego David para bendecir su casa. Él llevaba bendición también para su casa. Y dice, saliendo Mical a recibir a David, dijo, ay, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. ¿Qué palabras fueron esas, hermano? Esas palabras no venían con sinceridad. O sea, ella se sentía, ay, con vergüenza. Ay, no. ¿Qué está haciendo el rey? Eso no es de reyes. Cuando venga, le voy a llamar la atención. No se debe de comportar así. Debe mantener su postura. Cuán honrado que ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo. Qué vergüenza, como se descubre sin decoro un cualquiera. Las vestiduras fueron descuidadas por David ese día. Ay, hermano, los que guardan su posición acá y no quieren danzar, los que guardan la pintura, los que vienen con tacón alto y tienen miedo a danzar porque se le van a quebrar los tobillos. Sí, hermanos, a veces nuestra postura, nuestro Dolce Gabbana se va a arruinar. A David no le interesó, porque él reconocía. Fíjese que David hace todo este servicio para el Señor. Está desde que comenzaron a caminar con el arca, él nunca buscó ir delante del arca y que vieran que el rey David llevaba el arca, que él estaba trabajando para el Señor. No, él dejó que los sacerdotes y levitas hicieran su trabajo y él se puso como uno cualquiera ahí, a adorar al Señor, adorarle a Dios. Para él eso era, hermanos, algo precioso.
Su deseo era engrandecer a Dios. Se le permite a un rey, se le permite a un pastor un poquito de locura. Oscar no tiene problema, Carmen. Si solo porque es florero pesa, no porque lo levantara y anduviera con él corriendo acá. Pero él quiere hacer cualquier cosa para Dios. Él quiere exaltar a Dios, quiere honrar a Dios con su servicio, con su manera de danzar, con su manera de cantar, de orar. Él quiere alabar a Dios. Y nosotros, hermano, tenemos que tener esta posición de adoradores. Que no le importe, hermano, su vestidura, que no le tampoco se vaya a desnudar, no me lo vaya a malinterpretar. Pero quítese el saco y quítese los zapatos. Si los zapatos no le permiten, con zapato y sin zapato, vamos a danzar para el Señor. Pero hermanos, que no es esa postura ahí. Le dijo, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Y quién era David? Él por eso después le dice, siga. Entonces David le respondió a Mical. Le dijo, espera, ¿qué estás hablando? ¿Qué palabras estás diciendo sin cordura, sin entendimiento? Le dijo, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a todos los de tu casa, si no lo has entendido. ¿Dónde están los hijos de Saúl que van a tomar posición del reinado? Dios me eligió a mí. Y si no lo sabes aún, yo no estaba entre mis hermanos cuando llegó Samuel a ungir y me mandaron a llamar. Tú no sabes lo que Dios ha venido haciendo conmigo desde que era un niño. Y cómo hoy yo me voy a engrandecer, cómo yo hoy me voy a enaltecer, cómo yo hoy me voy a creer lo que no era, porque no tenía ninguna idea David de lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Por qué nosotros? Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. David reconocía, David entendía que ese era el pueblo escogido de Dios y que esa posición él era inmerecedor de tenerla. Pero si él había llegado ahí, él la iba a cuidar. Pero si Dios le había permitido, él iba a tratar la manera de honrar siempre a Dios. (21) Le dijo, si tú crees. 22, y aún me haré más vil que esta vez. O sea, si tú crees que lo que yo he hecho ahora es el máximo, no, le dijo, aún puedo bajar más. Aún puedo humillarme más. Porque, hermanos, humillarnos delante de Dios no tiene precio. No tiene precio, porque entre más nos humillamos, más valor somos para Dios.
Pero si nos enaltecemos, dice que Él nos ve de lejos, de lejos. Y aún me haré más vil que esta vez. Y aunque seré a tus ojos, y aunque tú te avergüences de mí, y aunque tú digas, oh, yo no quiero ser la esposa del rey, porque el rey no se comporta. Ay, las esposas que se avergüenzan de los esposos. A veces hacemos unas locuras nosotros. A veces me dice mi esposa, por ahí me está viendo, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué dijiste eso? Pero si es para honrar a Dios, pero si es para exaltar a Dios, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pero seré honrado delante de las criadas de quienes. Ay, hermanos, y acá pobre Mical no pudo tener hijos por haber hablado mal del rey. Las criadas fueron honradas, tuvieron hijos del rey, y ella se fue sin hijos. Mira qué error, hermanos. Tenemos que aprender a honrar. Tenemos que aprender a entender la posición, entender la posición que Dios nos ha dado, sin ambicionar, sin desear posiciones que Dios no nos está permitiendo todavía. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo, hermanos. David no se apresuró para llegar, él esperó en el tiempo de Dios. Ahora, volvamos donde estábamos. Ahora, ¿cómo tiene que ser entre nosotros? Mas entre vosotros, o sea, si Dios nos va dando posiciones, si Dios nos va dando, si nosotros vamos escalando, porque en el Señor todos tenemos que escalar, hermanos. O sea, la iglesia de Dios no está, como dice en italiano, no está ferma. Vive continuamente renovándose. Ya nosotros los pastores ya vamos a ir saliendo, pero vienen otros. Pero esos otros que vienen detrás de nosotros comenzaron también desde la escoba, comenzaron desde la cocina. Así como nosotros, como el pastor le cuenta su historia, su testimonio, también nosotros comenzamos desde lo más poquito. Me recuerdo la primera vez que me llamaron para servir esta iglesia, y yo venía al ensayo porque teníamos que ensayar cómo yo tenía que abrir la puerta. ¿Tiene ciencia abrir la puerta? Pero me dijeron, venga, porque tiene que ensayar cómo va a recibir a los hermanos. Claro, yo venía contentísimo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a recibir? Con una sonrisa, le voy a quitar la yaca, la voy a colgar ahí. Y yo venía, ¿cómo va a ser este servicio? Y venían otros hermanos que tenían que ser preparados para servir a las mesas, cómo iban a agarrar los platos. Y a mí ya me había explicado la hermana Silvia cómo iba a abrir la puerta. Ya había salido de eso, ya estaba contento yo. Y veo los hermanos que estaban queriendo agarrar los platos y no hallaban cómo agarrar dos platos. Y vine yo de metido y fui y agarré dos platos, y la pastora me vio. Dijo, el hermano, miren cómo los agarra el hermano. Me cambiaron de posición y me tocó que ir a servir a las mesas. En un día yo escalé 2 posiciones. Contento yo que iba a servir a las mesas. Ay, qué privilegio, hermano.
Yo estaba alegre con el Señor porque comenzaba a dar frutos. Y cada vez que se hablaba de cena, cada vez que se hablaba de almuerzo, sí, decía yo, ahí donde estaba sentadito, es tiempo de servir. Y así, hermano, Dios nos fue llevando. Pero en esa posición yo me sentía contento. Me recuerdo ese día que iba a haber ese evento, hermanos. Teníamos que estar a las 7:30. Yo dije, no, yo tengo que llegar antes. Tengo que ser el primero. Y desde Leñana, hermanos, salí a las 6:15 para agarrar el tren de las 6:20, 6:25. Y yo venía, llego al Capolín y comienzo para arriba y voy a ser el primero. Y cuando llego acá me encuentro la hermana Inés Mosquera, si alguno se recuerda. Temblando, la señora tenía media hora de estar esperando que abrieran la iglesia. Y yo dije, wow, qué ejemplo. Una ancianita me adelantó a mí. Me marcó y dijo, no, yo tengo que estar temprano. Hoy no, hermano. Los hermanos que les toca que servir están que empujan la puerta porque ya les cerraron la puerta a las 9:30 y no vienen. No, si Dios nos está llamando a una posición, respetemos esa posición. Comencemos a servir en esa posición que Dios nos da. ¿Quieres que Dios te lleve a otras posiciones? Anhelas un día poder predicar, anhelas un día estar en el ministerio de alabanza. Pues Dios va a ver tu humildad ahí. Dios va a ver tu esfuerzo en lo poco que el Señor te ha dado. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, fíjense cómo cambia en el reino de Dios. Acá, hermanos, en el reino de Dios es diferente. No porque el ser grande, eso te da una buena posición en el Señor, sino por el servir allá más poquito es donde Dios te pone más alto. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué posición anhela? ¿Qué estamos anhelando? El servir quizás te puedes hacerte sentir pequeño ante los hombres, pero ante Dios te hace grande. Quizás tú puedes decir, yo sirviéndole al pastor, yo sirviéndole al diácono, pues para Dios eso es preciado. Para eso Dios merece honra. Fíjese que tenemos que aprender a honrar a las personas a las cuales Dios nos pone a servirle. Y para nosotros los pastores es esto de predicar la palabra es un gran compromiso. Y tenemos que tener cuidado qué es lo que traemos, porque queremos que ustedes, como decía nuestro pastor ayer en la predicación en el ayuno de los hombres, no nos vayamos a deslizar. Que cuidemos esa salvación tan grande. No vaya a ser que nos deslicemos. Y esto de deslizarnos, hermano, una predicación mal nos puede llevar a... Es como que lo empujemos a alguien. Y en vez de sostenerlo, lo vamos a empujar. Entonces tenemos que tener este cuidado.
Y por eso cuando uno viene a predicar, uno viene con ese temor de Dios, de hacerlo bien, de hacerlo agradándole a Dios y que sea de edificación para las personas. Entonces, cuanto mayor es nuestro servicio, le dije, mayor será. Cuanto mayor es tu servicio, mayor será tu honra, porque él honra a los que lee. Dios no mide, hermano, o no medirá tu grandeza por lo intelectual que podemos ser, por la cantidad de gente que podemos mover, o por la autoridad que estemos ejerciendo, hermanos, en la posición que Dios nos da, sino cómo hayamos cumplido ese servicio. Dios hoy nos está pidiendo excelencia en nuestro servicio, que lo hagamos bien, porque podríamos mover cantidad de gente, hermano, pero si no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, si no lo estamos haciendo bien delante de Dios. Voy terminando acá. Lucas 17:10, ¿qué nos dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, o sea, ya fue establecido lo que nosotros tenemos que hacer. Decid, siervos inútiles, si es que lo hicimos bien, dijo el pastor la vez pasada cuando estábamos en reunión de los servidores. Somos inútiles si es que lo hicimos con excelencia. Si no, no llegamos ni a siervos. Es la verdad, mi hermano. Es la verdad. Acá no se trata de media cuchara, como dicen en el lenguaje de albañil. O somos o no somos. Entonces, con lo poquito que Dios te dio, ahí trata la manera de que te llamen inútil. Que lo hiciste bien, pues. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así es que cuando le digan, wow, qué rico le quedó ese plato, gracias por lo inútil que soy, digan. Qué bonito ministraron la alabanza ahora. Somos inútiles, digan. Porque, hermanos, ese es el problema del ser humano. Apenas le dice ¿qué se esperaba de mí? No. Que Dios nos ayude a mantener nuestra humildad, nuestra posición que Dios nos ha dado. Póngase de pie. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así es que llévese este versículo en su espíritu, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, porque sirviéndole a los hombres,
le servimos a Dios. Sirviéndonos unos a otros, le servimos a Dios. Habiendo servido a los santos, entre nosotros somos el pueblo santo de Dios. Si usted todavía no ha comenzado a servir, cuando le den esta oportunidad de servir, hágalo, porque usted le está sirviendo a los elegidos de Dios, a los primogénitos de Dios, al pueblo de Dios, a los llamados santos. Y entonces ahí, cada día sirviéndoles aún más. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios.